En este video aprenderemos a crear lo que vendría siendo nuestra primera página de reporte. Como bien recordarán, en videos pasados aprendimos a crear una página de plantilla. Esta página de plantilla tenía pues toda la serie de tarjetas que estamos viendo ubicadas en la parte superior de nuestro reporte, así como los filtros que están ubicados al costado izquierdo. El día de hoy lo que vamos a hacer es crear esta primera página de reporte, en donde tenemos pues 5 gráficas, todas ellas configuradas de una manera muy básica. Bien, tenemos una matriz en donde podemos ver la satisfacción por cada uno de los roles que tenemos, cantidad de empleados por género, cantidad de empleados por área educativa y adicionalmente también por el género, cantidad de empleados por departamento y en la parte inferior hacia la izquierda la cantidad de empleados por rango de edad y por género. Bien, aunque si bien acá la mayoría de los gráficos son muy sencillos de configurar, realmente para el gráfico que está hacia la izquierda abajo vamos a hacer uso de una funcionalidad que se llama grupos. Bien, entonces vamos a aprender a crear un grupo y adicional a eso también vamos a crear un campo calculado para darle un mejor formato. ¿Vale? Entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Bien, entonces, el primer gráfico por el que vamos a iniciar es la matriz. La matriz en donde podemos ver la satisfacción por cada uno de los roles y pues obviamente para todos los empleados de la organización. Para ello, simplemente vamos a venir aquí al menú de la derecha, al menú de compilar un objeto visual y vamos a seleccionar el gráfico de matriz. Y pues este gráfico lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, en el campo de las filas vamos a utilizar el rol. Buscamos el campo rol que se ubica en la tabla de recursos humanos, lo vamos a colocar allí. Adicional a esto, en las columnas vamos a buscar el campo del nivel de satisfacción. Lo seleccionamos y nos va a quedar de la siguiente manera. Bien. Lo siguiente que nosotros haremos será ya colocar el campo que nos va a traer las cantidades de empleados. Como bien recordarán en la sesión anterior, cuando empezamos a definir las tarjetas de la parte superior, lo que estábamos haciendo era utilizar el campo del nombre del empleado y le cambiábamos la operación que se aplicaba sobre esa columna. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos aquí a valores, le decimos agregar datos, buscamos el nombre del empleado, lo seleccionamos y pues aquí tenemos que cambiar la operación que se aplica sobre esa columna, porque en este momento está trayendo el primer nombre en orden alfabético que él encuentra. Para ello simplemente venimos a la sección de valores, damos clic en la flechita y acá en lugar de decir primero simplemente le decimos que haga un recuento. Bien, él va a utilizar la columna del nombre del empleado, va a contar las veces en las que esa columna tiene valor y pues eso finalmente es lo que yo voy a representar. Y listo. Ahí como lo pueden ver, esta como tal vendría siendo pues nuestra primera gráfica, un gráfico de matriz en donde estamos viendo para cada rol la cantidad de empleados que estableció estos rangos de satisfacción. Es un gráfico muy sencillo, todavía no tiene nada aplicado a nivel de diseño, ¿bien? Pero pues vamos a hacer unos ajustes iniciales. Lo primero será cambiar el estilo de la matriz. Para ello vamos aquí a las opciones de formato, valores preestablecidos y acá simplemente cambiamos seleccionando el tipo de estilo de matriz que más nos guste. Bien, en este caso yo voy a utilizar este de encabezado en negrita. Los tamaños de las columnas no se pueden llegar a establecer de forma fija, bien sea si yo trabajo una matriz o si trabajo una tabla. Bien, no se puede llegar a establecer. En internet hay algunos truquitos que se pueden llegar a aplicar, pero en este caso no lo vamos a hacer. Bien, lo único que yo voy a hacer es más como a ojo. Bien, darle un tamaño muy parecido a cada uno de los 3 niveles, como lo están viendo acá en este momento. Y también voy a dejar visible lo que sería la columna del total, algo así aproximadamente.
Adicional a esto podemos establecer el título de nuestra gráfica, que eso lo hacemos desde las opciones de formato. Vamos al apartado de título, habilitamos el título y pues este gráfico va a tener como título satisfacción por rol. Listo, ahí nos quedó. Bien, ahora, acá no nos vamos a enfocar en temas de yo quiero que el título se vea bien, tal cual como yo se los mostré hace un momento pues en el resultado final del reporte. Solo vamos a dejar para el final todo lo relacionado a títulos, tamaños de las letras. Eso es mejor una vez ya tengamos como tal todos los gráficos creados, aplicar esos cambios. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro primer gráfico. El segundo gráfico que vamos a hacer nos va a mostrar la cantidad de empleados que existen, bien sea, que existen por género. ¿Bien? El gráfico que más se presta para hacer ese tipo, para presentar ese tipo de información, es el gráfico que puede ser o bien el gráfico circular, bien, la tarta, o bien el gráfico de anillos, que vendría siendo el gráfico de dona. Entonces vamos a agregar un gráfico de dona. Para agregar un nuevo gráfico simplemente nos aseguramos de no estar seleccionando ningún gráfico de los que ya tenemos en nuestra ventana y vamos y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos. Si estábamos seleccionando un gráfico, no nos dimos cuenta, ya teníamos uno seleccionado y luego cambio o selecciono un gráfico distinto, lo que él va a hacer es modificar ese gráfico para que se ajuste al nuevo gráfico que estoy seleccionando, que no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es crear un nuevo gráfico. Listo. Y pues acá tenemos nuestro nuevo gráfico. El nuevo gráfico, ¿cómo lo vamos a configurar? Este va a ser muy sencillo. Vamos a colocar en el campo de leyenda el género. Vamos a buscar un campo llamado género. Bien. Y adicional a esto vamos a colocar en los valores, nuevamente, el recuento del nombre del empleado. Él por defecto lo va a hacer. Aquí a diferencia de la matriz en donde sí tuvimos que hacerle el ajuste para que no muestre la opción de primero, sino hacer el recuento, él lo va a hacer por defecto. Como lo están viendo acá. ¿Vale? Ahora, aquí yo voy a empezar a hacer una serie de ajustes con el fin de que se vea mejor la información, que se representen mejor nuestros datos. Lo primero que yo haría, la leyenda de nuestro gráfico no se ve de forma adecuada. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es quitarla. Deshabilito la opción de leyenda. Bien, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, no estoy mostrando la leyenda, pero ¿de qué manera le voy a entender al usuario que el color verde se trata de los hombres y el color azul se trata de las mujeres? ¿Cómo puedo hacer eso? Sencillo. Para ello, vamos a venir a etiqueta de detalles, que es una opción que encontramos en formato. Y en la opción que se llama contenido de la etiqueta, vamos a cambiar. Bien, acá hay diferentes tipos de combinaciones que yo puedo utilizar. Yo puedo dejar la categoría, que en este caso pues mostraría si es masculino o femenino. Puedo llegar a decir, quiero mostrar el valor de los datos, el porcentaje del total, o puedo hacer combinación entre esos tres elementos. Para este caso lo que yo voy a hacer es que me muestre la categoría y el valor de los datos de esta manera. Bien, ahora puede llegar a parecer un poco redundante porque estas mismas cifras están apareciendo en la parte superior como tarjetas. Sin embargo, de esta manera se puede llegar a ver un poquito mejor en términos de proporción cómo equivalen dentro de nuestra empresa tanto los empleados de género femenino como los masculinos. Bien, entonces de esta manera se puede llegar a representar. Listo, vamos a dejar así nuestro segundo gráfico. Vamos a cambiarle el título como lo hicimos con el gráfico anterior. Y para este segundo gráfico lo vamos a llamar como empleados por género. Listo, ahí nos quedó. Ahora, vamos a crear un tercer gráfico. Para crear este gráfico vamos a utilizar el gráfico de barras apiladas. Vamos a crearlo. Y este gráfico de barras apiladas lo que vamos a hacer es, yo quiero saber el nivel educativo. Bien, bueno, nivel educativo no, sino el área educativa a la que corresponde cada empleado. Y pues también quiero discriminar esto por masculinos, femenino, por el género. Bien, entonces,
Simplemente agregamos el gráfico que se llama gráfico de barras apiladas. Bien, yo quiero apilar los valores, no quiero ver una barrita por cada género, sino en una sola barra, eso sí diferenciado por color, para cada área educativa. Entonces, una vez he seleccionado el gráfico, en el eje Y vamos a colocar el área educativa. Buscamos área educativa. Acá tienen que tener en cuenta que si sus campos tienen tildes, pues tienen que escribirlo tal cual como aparezca dentro de su modelo. Si no, pues simplemente él no va a encontrar ninguna coincidencia y deja de mostrarme como sugerencias, como lo están viendo acá. ¿Vale? Entonces aquí simplemente elijo área educativa. En el eje eje X, vamos a colocar aquí nuestro campo de valor. Para este caso, nuevamente, haremos uso del nombre del empleado y él por defecto lo establece como el recuento del nombre del empleado. Bien. Ahora, la leyenda. Como lo que yo quiero hacer es que él discrimine cuáles son, bueno, haga una discriminación por género, pues simplemente aquí en leyenda vamos a colocar el campo de género. Vamos a buscar género. Y listo, ahí me quedó. Ahora, a este gráfico le podemos hacer varios ajustes. Uno de ellos, resulta que yo quiero aprovechar mejor el espacio. Bien, entonces yo podría llegar a quitarle el título de nuestros ejes, bien sea el título del eje Y, que es este área de educación, o el título del eje X, que en este momento, y como hemos estado utilizando el campo del nombre del empleado y le hemos cambiado para que haga un recuento sobre ese campo, pues esa es la forma como él representa la información. Es decir, aquí abajo nos dice recuento de nombre de empleado. Bien, no es una opción viable si hablamos en términos de presentación y esto se puede llegar a modificar. ¿Vale? Más adelante les vamos a decir cómo se puede llegar a cambiar esto. ¿Ok? Por lo pronto, dado que yo voy a establecer un nombre de gráfico muy claro, que de hecho lo voy a establecer en este mismo momento, este gráfico se va a llamar empleados por área educativa. Dado que el nombre de mi gráfico es muy claro, pues realmente ya no sería necesario que yo estuviera mostrando esos títulos tanto en los ejes Y como en el eje X. Los podría llegar a omitir. ¿Y cómo hago eso? Simplemente venimos al menú formato. Si yo me ubico en el eje Y, voy a bajar un poquito y aquí encuentro título. Este título es el que dice área de educación. Acá simplemente lo deshabilito, él lo quita. Bien, me permite ver un poquito mejor mis cifras. Y lo mismo lo puedo llegar a hacer para el eje X, para que no me aparezca acá recuento del nombre de empleado. Entonces, aquí puedo decir eje X. Y en la parte de abajo donde dice título simplemente lo deshabilito. ¿Vale? De esta manera pues nos quedaría. Ahora, resulta que no quiero quitarlo, quiero dejarlo, quiero conservarlo, pero no quiero que diga recuento de nombre empleado. ¿De qué manera puedo cambiar ese título? Simplemente vamos a ir al menú de compilar un objeto visual. Buscamos el campo, que es este que tenemos acá en eje X, que dice recuento de nombre de empleado. Damos doble clic y eso ya nos permite modificarlo. Entonces acá yo podría simplemente colocar número de empleado o empleados, que es esa la opción como la voy a dejar, empleados. Y como lo pueden ver ahí, aparece ya con el título modificado del eje X, sin la necesidad de que tal vez yo quisiera haberlo quitado. Lo podemos dejar así. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa falta? Cuando se empieza a trabajar gráficos de barras dentro de Power BI o gráficos de líneas, ¿bien? Lo principal que va a notar el usuario es que no se representa por ningún lado el número, esa barrita que corresponde, cuál es la cifra o la cantidad de usuarios de género masculino para el área educativa médico. No aparece. Bien, eso es por defecto como viene en la herramienta. Si yo quiero habilitar esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Desde el menú formato, voy a bajar un poquito, voy a buscar la opción que se llama etiqueta de datos y habilitamos esta opción.
y pues ahí, como lo pueden ver, aparece el número correspondiente. Ahora, si yo quisiera, adicional a esto, colocar la cantidad de empleados totales por cada área educativa, es decir, la suma de los masculinos y femeninos, pues aquí yo puedo venir a total de etiquetas y habilito esta opción. Y él me va a colocar la cifra al costado derecho, como lo están viendo. Para este caso lo vamos a dejar así presentado. Y ya con esto finalizaríamos el tercer gráfico. Ahora, para el cuarto gráfico, este gráfico es muy sencillo. Vamos a utilizar nuevamente un gráfico conocido, que vendría siendo el gráfico de anillos. Entonces, pues vamos a venir aquí. Vamos a colocar un gráfico de anillos. Lo voy a ubicar con ese mismo ancho ubicado en esta parte de abajo. Y este gráfico ahora lo que nos va a permitir hacer es conocer la cantidad de empleados por cada departamento. Bien, entonces, acá simplemente lo que vamos a hacer es, en la leyenda, buscamos el campo departamento. ¿Vale? Y en valores, pues vamos a buscar nuevamente el nombre del empleado y le vamos a decir haga un recuento, como lo están viendo ahí. Le vamos a hacer el mismo ajuste que hicimos en el gráfico circular en la parte superior. No quiero mostrar la leyenda, pero sí quiero mostrar ese dato como parte de la etiqueta. En lugar de hacer todo el cambio manualmente como lo hicimos en el primer gráfico, lo que yo puedo hacer es copiar el formato. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono el gráfico superior, el gráfico de anillos. Voy al menú inicio. Utilizo este icono que es como una escobita. Doy clic en él. Y luego doy clic en el gráfico de abajo. Y lo que hace es copia exactamente la misma configuración. Bien, que en el otro lado estaba deshabilitada la leyenda. Lo aplica aquí. Que en el otro lado se estaba mostrando la categoría del valor de los datos. De igual manera, él viene y lo aplica a este segundo gráfico. Y de esta manera ya nos quedó listo. Lo único que yo tendría que hacer es establecer el título de mi gráfica. Entonces, venimos a título. Y acá es donde yo le voy a llamar empleados por departamento. Ahí nos quedó. ¿Vale? Ahora, solo nos resta el último gráfico. Un gráfico que lo que va a hacer es mostrar la cantidad de empleados por género, pero por cada rango de edad. Bien, nosotros dentro de la tabla que se llama recursos humanos, vamos a ir a la vista de tabla. En la tabla de recursos humanos hay un campo llamado edad. Bien, ese campo yo lo puedo llegar a utilizar para hacer mis gráficos sin ningún problema. Bien, de hecho, lo voy a hacer en un primer ejemplo para que entendamos muy bien cuál podría ser el principal inconveniente de utilizarlo directamente. Voy a venir acá. Y en este espacio que tenemos aquí en la parte inferior, lo que yo voy a hacer es agregar un gráfico de columnas agrupadas. Acá yo sí quiero ver una columna que me establezca cuáles son, cuáles están en género, son de género masculino y cuáles son de género femenino. Entonces lo vamos a hacer, gráfico de columnas agrupadas. Lo voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y pues voy a graficarlo de la siguiente manera. En el eje X voy a utilizar el campo de edad. ¿Vale? En el eje Y voy a colocar el campo género. En el eje Y lo que vamos a hacer es utilizar el nombre del empleado. Bien, aquí es donde va el valor. Y en la leyenda, ahora sí, yo quiero que me discrimine por género, pues es allí donde debo establecer ese campo. Colocamos el género en la leyenda. ¿Y qué sucede? Acá si yo lo amplío, pues digamos que el gráfico está mostrando la información tal cual como yo lo acabo de organizar, ¿vale? Pero hay tantos valores de edad que puede que no sea comprensible de la mejor manera. Aparte de esto, tenemos muy poco espacio para representar el gráfico y aunque el usuario pueda llegar a maximizarlo de la misma forma como yo lo acabé de hacer, pues realmente lo que sí queremos es que tenga una muy buena imagen tan pronto el usuario accede al reporte. Bien, que de primera impresión ya tenga una visibilidad de sus datos.
En ese orden de ideas lo que podemos llegar a hacer es agrupar los datos. Y para ello vamos a crear un rango de edad. Entonces, el rango de edad, ¿cómo lo vamos a generar? Pues yo quiero que genere rangos cada 10 años. Es decir, de un año a 10 años, pues va a tener un rango. De 11 años a 20 años, otro grupo. De 21 años a 30 años, otro grupo. Y así sucesivamente. Y después utilizamos ese grupo para representar la información. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso. Para ello, vamos a hacer uso de una funcionalidad llamada grupos. Los grupos se pueden llegar a generar para cualquier campo que exista en nuestro modelo. Yo puedo crear grupos a campos que sean de tipo texto, a campos que sean de tipo fecha, también lo puedo llegar a hacer, y campos que manejen números, que almacenen números. También puedo llegar a crear ese tipo de grupos. Para este ejemplo, vamos a crear un grupo basado en la información del campo de edad. Bien, entonces simplemente venimos, seleccionamos el campo de edad, damos clic derecho y en este menú que nos va a aparecer vamos a utilizar la opción que dice nuevo grupo. Damos clic en esa opción, esperamos un momento, nos va a aparecer esta ventana. Bien, ¿cuál vendría siendo el nombre que le vamos a dar a ese nuevo grupo? Yo aquí simplemente lo voy a llamar rango de edad. Cuando yo creo el grupo, él lo que va a hacer es que va a crear una columna con ese agrupamiento que yo define en esta ventana. Bien, entonces se va a crear en un momento una columna con ese mismo nombre, rango de edad. ¿Basado en qué campo estoy haciendo eso? Basado en el campo de edad. El tipo de grupo, esto es importante. Maneja dos tipos de grupos. Si yo llegara a crear un grupo de tipo lista, cada uno de los valores que se llegue a presentar en ese campo de edad los voy a ver acá, de manera individual. Y soy yo el que, seleccionando varios de ellos, se encargará de crear esos grupos, como lo acaban de ver acá. Yo selecciono el valor 18, 19 y 20 y él me creó este grupo. Bien, eso es cuando yo trabajo grupos basado en lista, en un tipo de grupo de lista. Para este caso no vamos a utilizar el tipo de lista, sino el tipo de grupo llamado discretizar. Bien, el tipo de grupo discretizar se utiliza mucho más para campos que almacenen fechas o para campos que almacenen números. Entonces, en este caso la edad almacena un número entero y pues es el que vamos a utilizar, la opción de discretizar. Ahora, tipo de discretización. Aquí hay dos opciones. La primera opción, que es la que de hecho vamos a utilizar, se llama tamaño de discretizaciones. Él lo que va a hacer es que va a crear n cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos va a crear? Los que yo le establezca aquí en la parte de abajo donde dice tamaño de la discretización. Entonces, si por ejemplo yo le indicara aquí a Power BI, oiga, yo quiero que usted cree o que cada grupo sea de 10 elementos, pues él lo que va a hacer es crear 6 grupos. ¿Bien? ¿De dónde obtengo yo el 6 grupos? Él va a tomar el valor máximo que se llega a presentar, es decir, hay un empleado que tiene 60 años y lo va a dividir entre 10. Entonces eso nos da como resultado 6 grupos, ¿vale? Esa es la opción, esa es una opción. Ahora, yo también le puedo decir número de discretizaciones, en donde acá soy yo el que le dice qué tantos grupos, digamos que se van a crear. Es diferente al otro porque en el otro yo dije qué tantos elementos va a tener un solo grupo. Acá yo voy a decirle qué tantos grupos voy a crear. Entonces, si yo aquí le dijera, yo voy a crear 20 grupos, ¿cada grupo de cuánto va a ser? De 2.1. Hace la misma operación. Bien. Entonces, en este caso, lo que le vamos a decir es utilizar la opción de tamaño y discretizaciones. Y yo quiero crear 10 grupos no, sino 6 grupos. Cada grupo de 10. Le voy a decir aceptar. Cuando yo hago esto, va a demorar un poquito, pero va a terminar creando una columna, como lo están viendo acá, llamado rango de edad, con este icono característico. Ahora, ¿qué arroja esto? Para mirar eso, para hacer esa validación, podemos ir a la vista de tabla. Y en la vista de tabla, si yo voy hacia la derecha, aquí tengo rango de edad. Entonces, vamos a mirar una prueba de qué datos trae. No trae datos, bueno, el primer dato que él trae es el número 10. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a analizar muy bien qué es esta información o por qué trae acá el número 10.
Todos estos registros son los que tienen el número 10. Y la edad que tienen son aquellos elementos cuya edad viene desde 10 años, por decirlo así, o 11 años, hasta 20 años. Eso es lo que yo estoy viendo acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principal pero que tienen los grupos? El valor que él establece aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente claro para el usuario. Es decir, acá se pudo haber establecido un rango o un texto mucho más descriptivo. Un ejemplo, de 0 a 10 años, de 10 años a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. Él no lo hizo. Bien, eso que nosotros estamos contemplando acá como el número 10 significan los que están de 10 años, incluso 10 años no lo incluye, sino desde 11 años a 20 años. Es lo que él hace acá. Ahora vamos a mirar, vamos a hacer otra validación con el número 20. A ver cuáles son los que él trae agrupados. Y aquí lo están viendo. ¿Vale? Incluso aquí quiero validar una cosita. Bueno, incluso, miren acá. El 20 sí lo incluye. Es decir, el rango, ¿qué es lo que le está haciendo? De 0 años a 10 años vendría siendo un grupo. Ahora, de 10 años a 19 años sería otro grupo que fue el que acabamos de ver. Y este grupo en particular, que es el que tiene la etiqueta 20, son los que vienen de 20 años a 29 años. Por eso es que aquí no aparece el 30. ¿Vale? Entonces, ese es el principal problema que existe con los grupos cuando se trabajan. El texto que le define no es lo suficientemente claro para el usuario. ¿Bien? Ahora, si ya entendemos cómo es que él establece esos rangos, lo que sí puedo llegar a hacer es crear una columna calculada dentro de esta tabla en donde yo simplemente pregunte, oiga, si lo que tiene registrado en el campo rango de edad es igual a 20, quiero que coloque el texto que diga mayor a 20 años, menor a 30 años. Esto lo puedo llegar a hacer. ¿Bien? Y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Para ello, voy a ir aquí a lo que vendría siendo el menú superior. Vamos a darle clic en la opción que dice nueva columna. Aquí voy a expandir esto un poquitico para que identifiquen el icono que yo voy a utilizar. Bien, desde la vista de tabla vengo a las opciones de herramientas de columna y le voy a decir nueva columna. Voy a desmorar un poquito, me habilita la fórmula en la parte de arriba. Entonces aquí ya nos va a habilitar la fórmula. Ahora aquí, este es el nombre de la columna que voy a crear. La voy a crear con el nombre, perdón, bueno, esta columna es la que yo voy a renombrar. Vale, ahí me estaba apareciendo como de solo lectura, es porque no puedo modificar un campo existente a través de fórmula. Tengo que crear un nuevo campo y eso es el que me permite modificar. Entonces, el nombre de esta nueva columna va a ser rango, edad, formato. ¿Vale? Y aquí puedo utilizar diferentes operaciones, diferentes funciones. Podría hacer un concatenado con la función si para lograr este objetivo. En este caso voy a utilizar una función llamada switch. Bien, switch es la forma, es una función que nos va a permitir también hacer como una serie de condiciones, varias condiciones, por decirlo así, como concatenarlas, pero la manera en la que se van a escribir va a ser más organizado que si yo tuviera un if dentro de un if. Bien, entonces es mejor. Acá simplemente escribimos la función switch y él nos va a pedir una expresión, que en este caso puede ser el valor de una columna. Bien, entonces, ¿qué trae la columna? Si la columna es igual a tal cosa, escriba tal. Bien, en este caso vamos a preguntar por la columna llamada rango de edad. Aquí simplemente escribimos de la tabla recursos humanos, que es donde estamos creando la columna, rango de edad, coma. Aquí va a hacer un salto de línea. Ustedes cuando escriban fórmulas dentro de DAX pueden hacer un salto de línea simplemente presionando la tecla Shift y Enter. Él les genera un salto de línea y lo van a poder hacer sin ningún problema. Ahora, acá es donde nosotros le vamos a preguntar si el valor que escriba a continuación está en el campo que yo coloqué en el primer parámetro, es decir, en ese campo rango de edad. Si es igual, pues yo voy a devolver cierto valor. En este caso, le voy a decir si
rango de edad es igual a 10, coma, ese es nuestro separador, ¿qué es lo que yo voy a devolver como resultado? Acá como lo que yo quiero devolver es un texto, pues tendré que utilizar las comillas dobles y ese texto agregarlo dentro de esas comillas dobles. En este caso, acá si lo que trae es el número 10, significa que viene de 10 a 19 años. Ese es el texto. Bien, coma. Ahora, le voy a dar un salto de línea. Acá es donde podemos seguir colocando más condiciones. Como lo pueden ver en la parte de arriba de la fórmula, ahora resalta el parámetro llamado valor 2. Ya estamos hablando de la segunda condición. En este caso, si es el 20, pues el texto que yo voy a colocar es de 20 años a 29. Bueno, de 20 a 29 años. Nuevamente, coma para definir otra condición. El número 30, de 30 a 39 años. Nos faltan solamente 3 condiciones más. Si esta hubiera el número 40, de 40 a 45 años. El número 50. Inclusive el número 50 lo podemos colocar es de 50 años en adelante. Bien, el texto se puede llegar a modificar. Cuando yo llego a representar el valor, bien, bueno, aunque 50 años, bueno, aquí vamos a hacer una cosita. No puedo dejar esto porque aquí no va a comprender lo que vendría siendo aquel usuario que tenía 60 años, no los va a aterrizar dentro de este grupo. Entonces aquí simplemente es de esto hasta esto. Y si no se cumple ninguna condición, pues simplemente yo aquí escribo mayor a 50 años. Y cierro paréntesis. Vamos a mirar. Cierro paréntesis. Acá me está generando un error. Simplemente se me olvidó cerrar la comilla. Y ahí va. ¿Vale? De esta manera se puede hacer. Voy a darle un enter a ver qué es lo que él va a crear. Y aquí simplemente validamos. Bien, entonces aquellos que estén de 20, con el rango de edad 20, dice de 20 a 29 años. Vamos a validarlo. Ya lo habíamos hecho en su momento, pero pues lo vamos a volver a hacer. Entonces todos estos son los que están de 20 a 29 años. Está perfecto. Ahora, si seleccionamos otro rango de edad, por ejemplo, el número 40, serían los que están de 40 a 49 años. Y aquí simplemente validamos. Los de 40 a 49. Ahí está perfecto. Bien. Y si yo llego a filtrar aquí por los que están en 60, pues fíjense que ahí me aparecen. Inclusive ahí nos estábamos equivocando con el título de la fórmula porque yo le dije mayor a 50 años. Realmente es mayor o igual a 60 años. Pero ese texto se lo puedo modificar. De hecho, vamos a hacerlo. Para modificar el texto, ¿cómo creé yo la fórmula? Pues simplemente le doy clic en la columna que creé. Esto lo puedo hacer en la vista de la tabla o simplemente voy al panel de formato, selecciono el campo, identifico con este icono aquellos campos calculados que creé, le doy clic sobre él, vuelvo a habilitar la barra de fórmulas y desde aquí es donde yo hago los ajustes. En este caso, acá me está diciendo de 50 a 59 años, este es el que necesito modificar, me dice mayor a 50 años, pues yo le puedo decir más o menor, mayor o igual, puede ser, incluso le vamos a colocar simplemente el más 60 años. Bien, y aquí pues entendiendo que eso también comprende a aquellos que estén entre 60 años en adelante. Lo vamos a dejar así. Como les digo, el título se puede llegar a modificar dependiendo de nuestras necesidades. Y ahí nos quedó. Bien. Ahora, todo esto ¿para qué lo hicimos?
para que nuestro gráfico que tenemos en la parte de abajo ahora se pueda mostrar de una mejor manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese campo de edad que utilizamos en el eje X de ese gráfico que creamos, lo vamos a quitar de acá. Y en su lugar vamos a agregar el campo rango de edad formato, que fue el que creamos hace un momento. Y ahí nos quedó. Bien, ahora, aquí, ¿qué sucede? Voy a ampliar esto un poquito más. Como lo pueden ver, está funcionando, nos está mostrando la información como corresponde, pero la forma en la que él está representando la información pues no es la más adecuada, no está en el orden que tal vez yo quisiera llegar a mostrarla. Primero muéstreme aquellos que están de 10 a 19 años, luego los de 20 a 29, o sea, que se vea en ese mismo rango de edades. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque por defecto él está organizando la información basado en el recuento que está aplicando sobre el nombre del empleado. Acá vamos a cambiarle, simplemente lo que acaba de hacer es, bueno, voy a ir hacia atrás para que lo tengamos en cuenta. En los 3 puntos ubicados en la esquina superior derecha del gráfico le doy clic allí y acá utilizo la opción que dice ordenar eje y cambio simplemente. En lugar de decirle que lo organice por el recuento del nombre del empleado, le decimos organícelo por el rango de edad formato. Lo seleccionamos. Bien, aquí hice una organización, pero voy a abrirlo en modo enfoque para que notemos un poco más. Y es que aquí ya está organizado, bien, basado en el orden alfabético del texto que yo lo coloqué a ese rango. Pero ¿qué pasa? Ese texto no es como la mejor alternativa para renombrarlo si tenemos en cuenta la categoría de más de 60 años. Porque tengamos en cuenta una cosa, que Power BI va a organizar el texto en orden alfabético. Bien, y ese más 60 va a evitar que se muestre al final de nuestro gráfico. Acá estamos mostrando esto en orden descendente. Bien, si yo voy a la opción de ordenar eje, está en orden descendente. Si yo lo llegara a configurar en orden ascendente, pues él arranca por el más 60, que no es lo que yo quiero. En ese orden de ideas, ¿qué puedo hacer para corregir esto? Bien, la opción más sencilla que yo tengo realmente es modificar el texto que le agrego a el campo de rango de edad formato, modificarlo. ¿Y modificarlo de qué manera? Si yo quiero que este sea la primera categoría que se muestra, pues yo le puedo colocar 1 punto espacio, en donde ese 1 simplemente establece un orden, ese orden alfabético que yo quiero que él aplique. Esto lo puedo hacer de esta manera y teniendo en cuenta pues que Power BI va a organizar esto basado en el texto que almacena, pues de esta manera lo va a representar como yo quiero. ¿Ven? Organiza primero el número 1, luego el número 2, así sucesivamente hasta llegar al número 6. Este es una solución, que es una solución sencilla, pero puede llegar a confundir al usuario. ¿Bien? La otra alternativa de solución ya implica la creación de una tabla auxiliar para ese propósito. Pero pues en este caso no vamos a crear esa tabla auxiliar. ¿Bien? Simplemente vamos a hacer el ajuste como lo acabo de hacer, modificando el valor que devuelve la fórmula de rango de edad formato. Lo vamos a dejar así. Voy a regresar aquí, tengo que minimizar esto, voy a regresar aquí a nuestro gráfico y esta gráfica la vamos a renombrar. El título que le vamos a definir ahora va a ser empleados por rango de edad y género. Bien, en últimas eso era lo que queríamos representar. Y pues acá sí va a ser de utilidad quitarle, por ejemplo, los títulos, bien sea el eje X y el eje Y, no me sirven para mucho. Entonces si los quito, voy al eje X, eje X y eje Y, a los dos, lo quito para que se acomode mejor mi gráfico. Inclusive, acá podemos hacer otra cosa más. Voy a hacer lo siguiente. Bien, quiero aprovechar mejor el espacio. Lo primero, quiero representar la etiqueta de los datos. Ya saben cómo se hace eso. En un formato, etiqueta de datos, la habilito para que aparezca el número. Ya teniendo el número dibujado en cada una de nuestras barras, pues el eje le está representando ese eje Y, los rangos de valor aquí al costado izquierdo,
pues realmente ya no van a ser tan necesarios. Entonces simplemente lo que yo puedo hacer es ir al eje Y la parte de valores lo deshabilito. De esta manera logro una visual más limpia, como lo están viendo acá. Bien, y ahí ya tenemos pues todos los gráficos de nuestra página. Para finalizar la página, en la parte de arriba, nosotros en nuestra plantilla definimos un texto con el nombre de la página. Esta página la vamos a llamar general, entonces simplemente acá lo renombramos, le colocamos general y listo. Ahora, ¿qué le falta a este gráfico? O a esta página de reporte para que se parezca a la página que yo les mostré al inicio del video. Que de hecho, les voy a mostrar esa página. Ese reporte. Es este mismo que tengo acá. Bien. ¿Qué faltaría? Faltaría tal vez colocar una mejor forma de representar el título. Con una negrita, con la letra un poquito más pequeña. Bien. Lo mismo aplicarlo a las etiquetas de datos de los demás gráficos. Tal vez no sería como tan viable representar un número tan grande. Y pues me parece que este tamaño, que si bien es más pequeño, pues sigue siendo legible. De esa misma manera, yo puedo llegar a hacer el ajuste sobre este gráfico. Les voy a mostrar cómo haremos ese ajuste solamente para el primer gráfico de la parte de arriba y cómo vamos a disminuir el texto también para el gráfico inferior. Y ya está en nosotros pues hacer ese mismo ajuste sobre los otros gráficos. ¿Cómo hacemos? Primero lo del título. Bien, yo quiero que el título tenga un mejor formato. Seleccionamos el gráfico, en este caso la matriz. Vamos al apartado de título desde la sección de formato. Y aquí voy a colocar primero esto en negrita. Bien. Ahora, voy a utilizar otro tipo de fuente. Para este ejemplo, Segoe UV Bold. Lo selecciono. Ahí me quedó, se ve muy grande. Pero pues para eso puedo llegar a reducir el tamaño de la letra. Esta es la misma que yo estoy empleando en el otro reporte. Y adicional a esto, quiero centrar la información. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto mismo, ese mismo ajuste al título, se lo tengo que aplicar a cada uno de los elementos. Ahora, acá no va a ser tan fácil como lo que hicimos para estos dos gráficos en donde yo copiaba el formato. Porque realmente el copiar formato aplica muy bien cuando hablamos de un gráfico que es exactamente el mismo. Pero acá tenemos una matriz, tenemos un gráfico circular, tenemos un gráfico de barras, tenemos un gráfico de columnas y pues el copiar formato no nos va a servir del todo bien. Tendré que replicar ese ajuste ya manualmente. Ahora en el gráfico de la parte de abajo quiero reducir un poquito ese tamaño del número. ¿Cómo hacemos eso? Pues entendiendo muy bien que esa propiedad es la misma etiqueta de datos. Vamos a etiqueta de datos, vamos al valor y acá simplemente yo reduzco el tamaño. Acá, para mencionarlo, 8 es el número mínimo de tamaño de fuente que yo puedo representar o aplicarle a los gráficos de Power BI. Una última cosita que se me pasaba. ¿Bien? Los gráficos del otro reporte tienen un borde, un pequeño borde alrededor del gráfico. ¿Cómo haremos eso? Voy a seleccionar este mismo gráfico. ¿Vale? Yo voy a ir luego a lo que vendría siendo tamaño y estilo. El primer apartado. Voy a bajar un poco y acá hay una opción que dice borde visual. Voy a habilitar la opción del borde visual. ¿Vale? Esto le va a colocar un borde como lo están viendo acá, solo que es un borde negro. Y pues lo quiero hacer más tenue. Entonces simplemente yo voy a ese borde visual y selecciono un color no tan oscuro. En este caso lo voy a seleccionar este gris o un gris un poquito más oscuro, ¿vale? Para que se vea ligero el cambio, que se pueda llegar a ver que sí hay un borde, pero sin que se vea, sin que no se note mucho. Con esto concluimos esta primera página de nuestro reporte y el mismo procedimiento que hemos llevado a cabo para este video es como vamos a seguir manejando las páginas que están todavía por crearse. Con esto concluimos el video. Y recuerda que si te están gustando estos contenidos, no olvides apoyarnos y seguirnos en las redes sociales.